Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, bienvenidos. Este es un espacio de crítica, es un espacio de ideas, un espacio que nos saca un poco de esta monotonía que estamos llevando con el confinamiento y que es de verdad importante para nosotros, no solamente llevarnos a un espacio de un desarrollo un poco más social, una nueva normalidad que nos hace nos exige un nuevo pensamiento, como lo han desarrollado los filósofos que dicen que cuando es en tiempos de crisis que se crean nuevas ideas, que el ser humano tiene que rebuscarse y replantear su estilo de vida. Y por eso estamos o hemos construido Sapere Audi, que es un espacio de interacción social, un espacio de exposición de ideas, un espacio de diálogos para escucharnos, para replantearnos el mañana, para buscar fortalecer algunos aspectos que como humanos tenemos que estar planteándonos y estar mirando y reflexionando. Por eso, pues, no solamente vamos a estar aquí hablando, en algún momento vamos a estar debatiendo, vamos a estar exponiendo esto como una actividad pedagógica, entendiendo que hay espacios donde los profesores o donde la misma educación que no estaba preparada para la virtualidad, pues esto puede servir de apoyo para algunas clases en su acontecer y fortalecer algunos temas que no quedan claros. Bueno, y con este formato y con esta idea que estamos presentando, pues hoy queremos inaugurar con un tema esencial que es hablar de la escuela y la democracia, dos conceptos que hoy en día tienen que replantearse y que en verdad están haciendo énfasis en esa reflexión. Y para eso pues tenemos dos invitados de lujo, dos jóvenes líderes brillantes que han entendido la actividad de la formación democrática de la escuela y de la política y de que en verdad son los jóvenes los que tienen que tomar las riendas de estas actividades y el futuro o del hoy. Hemos pensado mucho en el futuro y en verdad hoy totalmente se nos ha cambiado y nos ha hecho replantearnos. Para eso pues vamos a darle la bienvenida a Valentina Mora. Valentina ha sido directora y subdirectora del modelo del Congreso de la República que organiza el Colegio La Salle, ha sido la representación de Colombia en el modelo de Naciones Unidas que organiza la Universidad de Harvard y en verdad ha sido una joven muy integrada y líder a todas esas actividades. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola Jesús David, buenas noches, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, y también pues vamos a invitar a Santiago Andrés Polanco. Santiago es un joven estudiante, ha sido o es el director de esta cuarta versión del modelo del Congreso de la República que organiza La Salle y ha estado en modelo de Naciones Unidas, ha estado en la mesa directiva del Cumbre de Cambio Climático que se hizo el año pasado. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo vas? Buenas noches, David. Gracias pues, por la invitación. Bueno, y como acontecíamos, hoy vamos a hablar de dos temas importantes como es la escuela y la democracia y pues para eso vamos a estar como en un primer espacio hablándonos o preguntándonos por qué la escuela tiene que actualmente ser un desarrollo de la formación democrática. Valentina, ¿qué piensas de esto? Bueno, Jesús David, yo la verdad pienso que la escuela tiene que ser un espacio de desarrollo democrático porque es el espacio donde los niños y los jóvenes pasan la mayoría de su tiempo. También creo que es la responsabilidad no solamente de los educadores, sino también de los padres y del mismo gobierno de prepararnos para ser unos ciudadanos excelentes y también para ejercer en un futuro nuestro derecho al voto y pues por ende todos los mecanismos de participación ciudadana de manera responsable. Bueno, muy bien. Y Santiago, ¿qué piensas de esto? Bueno, pues Jesús David, para responder a ese punto, me gustaría tomar pues, como referencia un texto que estuve leyendo hace poco de Michael Apple, que se llama de Escuelas Democráticas. Y bueno, pues aunque no me lo pude leer completo porque el libro tristemente no está disponible en internet, pues sí pude leer algunos extractos que están en internet. Y a lo que quiero llegar con esto es que precisamente la escuela debe ser un espacio de desarrollo democrático porque debe tener como fin el de modificar las condiciones y el de brindarle pues los espacios y las oportunidades no solo pues a los estudiantes, sino que debe incluir
como tal la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. Pues yo considero que esto es muy importante en la conformación pues, de las escuelas democráticas pues, del siglo XXI, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver el proceso de la educación como un proceso de enriquecimiento académico y nos apartamos pues, de esa responsabilidad que tenemos todos en la escuela, maestros, estudiantes, padres de familia, que es la construcción o la reconstrucción social y cultural que tenemos, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, el de pues, hacer parte de este espacio de participación ciudadana, que no solo se trata de mejorar las condiciones actuales, sino de pues, prever los cambios y el desarrollo futuro pues, de los modelos educativos, porque la democracia es, digamos que, esa búsqueda constante de la mejora de las condiciones para todos los seres humanos. Bueno, sí, y verdad, pues esto es muy interesante y la democracia y la escuela siempre tienen que estar reinventándose y atendiendo las nuevas necesidades. De ahí que en el 2000, comienzo del milenio, 2002, 2003, varias instituciones empezaron a crear modelos que simulaban instituciones políticas como las Naciones Unidas para llevar al estudiante al debate público y mostrarles cuál era la importancia de estas instituciones que abogan por la democracia, por la paz y por el desarrollo social, y también aprender sobre estas dimensiones. Y no solamente se ha creado en modelos de Naciones Unidas que han llegado a nuestra ciudad y que varios estudiantes y por generaciones han participado de este modelo, sino que pues también se han apostado por otros escenarios como ha sido el euromodelo, como ha sido las cumbres, la de cambio climático, o como ha sido el modelo del Congreso de la República que desarrolla La Salle. Entonces, Valentina, ¿por qué, para qué y cómo impactan el estudiante? ¿Cuál es la importancia de estos modelos a los cuales ustedes han sido sus directores y han estado abogando para que se sigan desarrollando? Así es, Jesús David. Yo la verdad pienso que el impacto que ha traído la creación y la implementación de estos modelos, no solamente de Naciones Unidas, como usted dice, sino también, por ejemplo, el modelo del Congreso de la República de Colombia, el Euromodelo, bueno, incluso en las mismas Naciones Unidas simulan otras secretarías adjuntas parte de esta misma. Yo creo que no solamente, digamos, o el desarrollo de las habilidades de oratoria y redacción, que es lo que normalmente la gente piensa que se trabajan en estos modelos, sino también la formación, digamos, en los temas de persuasión y negociación. Pero algo muy importante que creo que tenemos que rescatar de todos estos modelos es como la fomentación, ¿sí? De la tolerancia y el respeto, pero sobre todo de la pluralidad, que creo que es algo que le falta a Colombia bastante, un país donde verdaderamente se falta el respeto comúnmente por los ideales de otras personas. Y creo que además de esto, obviamente, el conocimiento de nuestro mismo país, que es muy importante, y pues por obvias razones el del mundo en general o la problemática que vive el mundo actualmente. Sí, exactamente. Lastimosamente, pues a veces uno se topa con algunos comentarios sobre que estos modelos solamente son un juego y pues efectivamente es una actividad de roles y que pues muchos dicen que no tiene la importancia o la trascendencia que tiene eso. De hecho, yo a veces he sido un crítico sobre algunos espacios de estos modelos que se desnaturalizan y en vez de llevar al verdadero propósito, pues se termina siendo como algo más de moda y que nosotros o estos espacios que son de los jóvenes, espacios de ahora, no se pueden desnaturalizar. Entonces, Santiago, ¿por qué son importantes estos modelos? Bueno, Jesús David, yo creo que la importancia de estos modelos de simulación política recae más allá de la capacidad de mejorar nuestras capacidades individuales y aumentar pues nuestro conocimiento académico sobre ciertos temas. Lo que hace realmente importante este tipo de espacios es que brinda precisamente lo que la escuela falla a veces, los espacios que a veces las escuelas fallan en brindar, que son los espacios de reflexión más que espacios de conversación, porque si bien es importante pues tener un diálogo y establecer diálogos,
también es muy importante que ese diálogo sea trascendente y que se construya un proceso deliberativo, porque si no hubieran procesos deliberativos, pues no llegarían las ideas a ningún punto en común y no se podrían sentar las bases de los proyectos sociales, culturales, políticos, económicos que influyen pues en la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces la importancia de estos modelos es que le da prioridad a entablar esas deliberaciones que nos permiten a todos hacer parte pues de una conformación política. Y no me refiero solamente a ser parte pues, de un partido político o ser fiel a una ideología establecida. Me refiero a dejar de un lado la apatía política que no tiene que necesariamente estar reflejada en sentirse identificado con una idea o con un grupo de ideas establecidas, sino en ser conscientes de que todos, desde nuestro aporte, podemos ser agentes de cambio. Y es algo muy importante que se complementa con la idea de que debe existir una diversidad cultural en las escuelas, porque sin importar pues la raza, el género, el estrato socioeconómico, las condiciones físicas que tengamos, todos podemos hacer parte de un cambio y ser agentes de cambio, porque es un proceso que debe existir necesariamente para la implementación de la democracia, no solo en nuestros espacios escolares, sino también como tal en la sociedad, porque recordemos que las escuelas son representaciones a menor escala de lo que es la sociedad, y que son igualmente importantes porque nos acostumbramos muchas veces a decir que en la escuela nos preparan para vivir en el mundo real y no nos damos cuenta que las escuelas son el mundo real, porque la forma en que en que nosotros nos proyectamos en un aula de clase es la misma manera en la que nos proyectamos afuera de ese mismo recinto. Muy bien lo que dice Santiago, que es sobre la escuela como un agente de cambio. Seguramente cuando se pensaron estos modelos, seguramente cuando se ejecutan estos modelos, muchos pensamos que lo importante de la participación de los jóvenes no solo es su construcción académica sobre entender qué funciones tiene Naciones Unidas en cada una de sus estamentos, como el Consejo de Seguridad o la Asamblea General, o no solamente saber cuáles son las funciones del Congreso de la República, sino también ver la importancia de la toma de decisiones que a cada uno de nosotros nos afecta. De ahí que entonces nos pensemos, y yo quiero escuchar a Valentina porque Valentina ha participado en varios modelos y ha sido pues la representación de Colombia en Harvard, sobre cuál es el papel de los jóvenes en la democracia y en la política. Si los jóvenes tienen un espacio o tienen algo que decir, porque muchas veces lo que nos dicen las personas de edad es que los jóvenes no deberían opinar porque pues no conocen o no saben o no conocen la historia, no saben cómo se desarrollan las cosas y el papel de los jóvenes tiene que quedar en una actividad pasiva. Sin embargo, pues últimamente se ha visto que eso no es así y que son los jóvenes los que tienen el derecho de hablar para construir el mundo en los que ellos van a vivir. Valentina, ¿qué piensas de esto? Jesús David, la verdad yo pienso que los jóvenes no solamente tendrán un impacto muy importante en la política de nuestro país, sino que ya lo están haciendo. Incluso siendo joven, yo misma distingo dos grupos de jóvenes dentro de esos mismos, ¿no? Distingo los jóvenes que son muy interesados por la política y distingo los que son completamente indiferentes. Y hace poco me leí un artículo que hablaba acerca de que el 70% de los jóvenes colombianos les daba igual la política de nuestro país. Pero realmente siendo joven puedo decir con toda certeza de que ese 30% que realmente les interesa la política es brillante. Y también, digamos, siendo estudiante, compartiendo con muchas personas durante mi día en general y pues obviamente con muchísimos jóvenes, me doy cuenta de que los jóvenes que impactan este país no son solamente los que hablan, no son solamente los que se expresan, sino son los que realmente piensan, los que realmente tienen ideas. Entonces realmente creo yo que más allá de la cantidad de jóvenes que se interesan, creo que, como dice el dicho, no solamente es cantidad, sino calidad. Y puedo decir que existen muchísimos jóvenes que se mueven por amor y por pasión a nuestro país, que van muchísimo más allá del odio y como lo dije en la intervención anterior, de esa falta de tolerancia que a veces caracteriza a la política de nuestro país. Entonces sí creo que los jóvenes tienen
un papel muy importante, lo están teniendo y digamos como una persona que ha sido partícipe varias veces de distintos modelos de Naciones Unidas, por ejemplo el modelo del Congreso, incluso el modelo del Congreso el año pasado en el Capitolio Nacional, puedo decir que hay muchísimos jóvenes con talento, con ideas que realmente muestran lo que Colombia es, lo que Colombia tiene y bueno, es eso. Efectivamente. Yo quisiera seguir aquí preguntándole a Valentina sobre si en verdad hay un espacio de cambio en esa idea de intolerancia política que pues ha marcado a Colombia. Y lo digo porque pues últimamente en las clases con los estudiantes hay otra actitud y una actitud que a veces esto trata de condenar a nuestros padres y a nuestros abuelos de la mejor manera, ¿no? De que no supieron o no entendieron cómo se tenía que resolver nuestros problemas, específicamente en Colombia, que vive en un conflicto y en unas crisis sociales bastante graves y complejas, y que en verdad pues los jóvenes hoy en día dicen es que la intolerancia política no puede seguir. ¿Crees que vamos por buen camino y crees que estos modelos y que el pensamiento democrático y de la escuela puede llegar a tener resultados favorables? Yo la verdad siento que sí vamos por un excelente camino, siento que los jóvenes actualmente se dieron cuenta de cuáles eran las falencias y se dieron cuenta de que aquello que estaba parando el desarrollo de nuestro país era ese odio que nos teníamos entre nosotros mismos y creo que eso es lo que estamos cambiando actualmente, realmente. Sí, exactamente. Santiago, entonces, si los jóvenes tenemos un espacio en el debate político o en verdad, como dicen muchos, solamente nos resta es esperar un poco más para poder tomar el timón o, si no, o lo tenemos que tomar desde ya. No, para nada, Jesús David. Yo creo que esa idea errónea que tienen, por así decirlo, algunos adultos, incluso algunos mismos jóvenes, de que por nuestra edad o porque no tenemos, por así decirlo, la formación académica suficiente para asumir un liderazgo político, nos hace incapaces de tomar pues, las riendas de nuestro país. Pues para mí es un concepto muy erróneo porque si bien para la construcción de una democracia participativa, donde pues hayan ciertos parámetros y ciertas, eh, y ciertas ideas que se puedan establecer, los jóvenes no necesariamente por su edad o por su falta de conocimiento académico son incapaces de ser parte de la democracia. Si eso fuera cierto, entonces estaríamos relegando la democracia a no miles, sino millones de personas en nuestro país y estaríamos discriminándolos no solo por su condición, como lo dije antes, por su condición física, sexual, de género, racial, por su condición socioeconómica. Yo creo que la conformación de la democracia se debe dar en espacios donde no se le releguen a personas que ante los ojos de unas élites son incapaces de aportar ideas, porque la democracia se construye se construye en la base de no solo dar un punto de vista y opinar y sentar una idea sobre cierto tema, sino también sobre escuchar y llegar a un punto en común para la asentación de proyectos que mejoren las condiciones de todos, como lo había dicho anteriormente. Entonces, no necesariamente por nuestra edad o o por nuestros conocimientos, o por nuestra capacidad de conocimiento académico, somos incapaces de ser parte de ese proceso de formación democrática. Por el contrario, yo creo que esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos estar mucho más envueltos en la democracia, porque es un proceso mediante el cual se va, por así decirlo, evolucionando a través de la experiencia y la participación activa. Si nosotros como jóvenes no empezamos a ser parte de la política y de los procesos de conformación democrática desde edades tempranas, estamos negándonos a nosotros mismos a ser parte de una sociedad, a ser parte activamente de una sociedad en un futuro, porque estaríamos desconociendo muchas de las condiciones y el contexto que hace parte de nuestro país, como los mecanismos de participación, como los derechos y deberes que tenemos nosotros como ciudadanos, sobre la normatividad que nos rige a nosotros como colombianos, incluso como ciudadanos del mundo. Entonces, no por ser jóvenes necesariamente somos incapaces de poder alzar nuestra voz y dar nuestra opinión y nuestro punto de vista sobre los temas
que nos conciernan a todos. Bueno, y en verdad, qué bueno que sean los mismos jóvenes los que digan que sí tienen un espacio y tienen una responsabilidad y, como dice Santiago, un deber de opinar y de establecerse en ese diálogo político. Y si bien la escuela es un espacio de cambio, es un espacio donde se puede fortalecer la democracia, se puede fortalecer esa responsabilidad social y política al establecer a los jóvenes o a encauzarlos en estas temáticas que en verdad son importantes porque la reflexión política es la que nos lleva a progresar, a buscar cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras debilidades y poder fortalecerlas. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes que ahorita pues están viviendo los problemas de la virtualidad, pero que pues también pueden observar los problemas de la escuela en la presencialidad, ¿cuáles son esas dificultades que presenta hoy la escuela, el colegio, la educación? Valentina, ¿qué piensas Bueno, sobre Jesús esta David, pregunta? sí, la verdad yo creo que efectivamente lo que estamos viviendo actualmente ha sido un reto para todos, incluso para aquellos colegios que estaban muchísimo más preparados para, pues, para asumir una educación virtual. Yo creo que la escuela en Colombia actualmente tiene bastantes deficiencias. En primera instancia, creo que es notorio que la educación no es una prioridad en Colombia, pero más allá de eso, es muy cierto que el enfoque que le damos al estudio no es el que se le debería dar. Creo que se tiene que buscar de alguna forma de que la educación en Colombia deje de ser tan cíclica, ¿sí? Porque creo que incluso a nosotros se nos acostumbró, o a nuestros padres se acostumbró, a que realmente nunca viéramos el estudio como una motivación, porque no estábamos aprendiendo cosas que realmente nos gustaban. Yo creo que acá aplica mucho el hecho de que no es tanto la exigencia académica, porque podemos ver que en Colombia existen muchísimos colegios, incluso, por ejemplo, privados, que, digamos, pues dicen que tienen una educación bastante exigente académicamente, pero yo creo que realmente lo que motiva a los estudiantes más allá de lo académico, aunque hay algunos estudiantes que les gusta mucho pues, el ámbito académico, es esos espacios donde se puede aprender cosas que realmente sirvan para la vida o cosas que realmente les gusten a cada persona. Entonces sí creo que realmente es eso, creo que es una deficiencia no solamente digamos por parte del gobierno, pero también sí una deficiencia que viene de una tradición educativa que se tiene, porque si nosotros vemos realmente los países que tienen un sistema educativo admirable, como lo es, por ejemplo, Finlandia o cosas así, podemos darnos cuenta que la metodología es completamente diferente a la que tiene Colombia actualmente. Efectivamente, algo que ha traído esta pandemia es reflexionar sobre el sistema educativo. Muchos antes de lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo actualmente, planteaban la necesidad de una revolución educativa, planteaba la necesidad de un cambio de paradigma en los docentes que a veces se convierten en poseedores del conocimiento, en recelosos de esas actividades. Muchos profesores siguen enseñando a través de sus metodologías de hace 20, 30 años e incluso me he llegado a encontrar profesores que tienen sus diapositivas de hace 10 años y que no entienden los cambios que tienen los estudiantes hoy en día o esa necesidad de pasar del saber que hoy en día está muy al acceso de todos a pasar a una dimensión del saber hacer, que es la capacidad de construir jóvenes o construir personas capaces de solucionar los problemas que se le presentan hoy en día. Santiago, ¿cuáles son esas dificultades que evidencia la educación y el colegio hoy en día y que tienen que pensarse, reflexionarse y cambiarse para decir, bueno, vamos a ir con buen camino en la educación de Colombia? Una de las deficiencias puntualmente que me gustaría destacar, la tomo precisamente de las ideas del autor que mencioné pues, al principio de este diálogo, Michael Apple, y es precisamente de que estamos acostumbrados en nuestros sistemas educativos a seguir un modelo pues, educativo tradicional, donde pues, se le da prioridad a ciertos contenidos sobre otros. Y pues si bien precisamente eso no es eh, lo que me disgusta más, sí es cierto que uno de los mayores desaciertos que ha tenido la educación tradicional es la de
darle prioridad a las ciencias exactas sobre las ciencias sociales, sin reconocer que las ciencias sociales son igual o incluso hasta un poco más importantes que las ciencias exactas, porque gracias a las ciencias exactas pues podemos comprender y darle sentido a lo que lleva a ser, a lo que lleva a ser parte de una sociedad y precisamente a comprender los contextos sociales en los que estamos viviendo pues día a día. Y no solo esto de darle prioridad a unos contenidos sobre otros, sino a convertir la educación y el conocimiento en algo que se accede mediante pues la pertenencia a un estrato social alto, ¿sí? A que pues el conocimiento nada más puede ser adquirido por personas de la élite. Yo creo que eso es una idea que si bien ha sido bastante pues desmentida y de la cual se, se han desapegado muchas personas, también siguen pues habiendo como esos rastros de discriminación, como había dicho en un inicio, por raza, por género, por la condición socioeconómica, y es algo que nos afecta a cada uno de nosotros, porque significa la exclusión de las personas de raza negra, de raza latina, incluso de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, y comprende pues lo que significaría hegemonizar la educación para un solo grupo de personas. Y yo creo que eso es una de las mayores deficiencias que tienen los sistemas educativos, que si bien se han puesto muchos esfuerzos en brindarles los espacios y las oportunidades a todas las personas, todavía es algo que no es presente pues ni siquiera a lo largo de nuestro territorio colombiano, porque nos damos cuenta que aún siendo pues un país, una república descentralizada, siguen existiendo muchos lugares remotos donde no llega la educación y donde tener educación se convierte en un privilegio más que en un derecho fundamental. Y finalmente, pues lo que puedo aportar y lo que me gustaría resaltar también sobre otra de las deficiencias de nuestros sistemas educativos es pues, la falta de comprensión de que la educación debe ser un proceso no solo de formación humana y académica, sino de formación social, porque eh, estamos acostumbrados a vivir inmersos en una escolarización donde lo más importante es eh, aprender contenidos académicos y donde le damos prioridad a esos contenidos eh, de investigaciones, de autores que tal vez tienen mucha relevancia, pero lo que no vemos realmente es que así como es muy importante ese contenido que tomamos de afuera, también debemos darle la oportunidad a los contenidos locales, a lo que decía Michael Apple, de ser nosotros mismos los constructores de ese conocimiento y no de tomar todo de afuera, sino de tomar ese contexto en el cual nosotros vivimos y del cual hacemos parte y construir nuestro propio conocimiento, porque la interpretación de ese conocimiento es lo único que nos va a permitir desarrollar programas, proyectos que logren darle mejores condiciones de vida pues a todas las personas que hacen parte de la sociedad. Sí, efectivamente. Y ya para estar cerrando este primer podcast, yo no puedo dejarlos ir sin hacerles una pregunta y es, ¿cómo se han sentido en esta virtualidad académica? Ya escuchamos al presidente y al Ministerio de Educación que nos afirmó que por lo menos hasta julio las universidades, los colegios y las escuelas preescolares van a seguir cerradas. Esto nos hace seguir reflexionando y pensando frente a la educación virtual, porque hay muchas reflexiones sobre esto. Cómo se ha sentido usted ya que están terminando su ciclo académico? ¿Qué crees que los profesores tienen que empezar a cambiar? Porque lo que mucho se ha hablado es la poca preparación o el poco entendimiento de los docentes frente a la construcción académica a través de los dispositivos móviles y que obviamente tiene un montón de cosas por pensar frente a la conectividad, sobre el acceso a la educación a través de estos medios, pero si hay un mensaje a los docentes, si hay un mensaje a los rectores, si hay un mensaje a las autoridades públicas sobre cómo se tiene que pues seguir pensando la educación, los primeros que tienen que hablar son ustedes, los estudiantes, de cómo se ha sentido y qué reparos hay que hacerle a eso. Valentina, a mí me gustaría escucharlos y pues empezando por usted, ¿qué nos diría?
Bueno, eso David, como lo dije anteriormente, sí siento que la educación virtual para todos nosotros, sin distinción alguna, ha sido un reto. Se sabe que obviamente pues para otros lugares, como le dijo Santiago, muchísimo más apartados, pues imagino yo que un reto mucho más grande. Yo la verdad siento que esta situación nos hizo volvernos muchísimo más humanos en todo el sentido de la palabra, una situación que nos hizo ser muchísimo más empáticos con el otro. Es una situación bastante desesperante, porque obviamente está fuera de nuestro alcance solucionar las cosas. Bueno, algunas cosas están fuera de nuestro alcance y yo siento que pues es una situación que nos ha hecho pues ser un poquito más productivos y un poquito más como independientes. Y creo que es una enseñanza muy grande, no solamente para los profesores, sino también para los estudiantes, no solo para aprender a manejar su tiempo, sino para comenzar a trabajar solos, para comenzar a producir solos. Pero si yo quisiera decirle algo a los profesores, pues obviamente que estoy muy agradecida con todos aquellos profesores que se han puesto la camiseta, como diría el dicho, para preparar sus clases, incluso aquellos que realmente sí es bastante complicado comenzar a utilizar todo el tema de la tecnología, profesores que ya son mucho más mayores y que siempre han tenido la misma metodología, pero sí siento que esto nos enseña que en Colombia tenemos que estar preparados, no para otra pandemia, pero sí para comenzar a desarrollarnos un poco, para comenzar a avanzarnos un poco en el tema virtual, creo yo. Y pues para las autoridades y para los rectores y para los directivos de los colegios, creería yo que pues sí quisiera que fueran un poquito, como lo dije arriba, un poquito más empáticos como lo hemos sido los estudiantes, como lo han sido los profesores, como lo han sido los padres de familia, para entender que lastimosamente todos estamos viviendo una situación diferente, una situación muy personal y muy íntima en nuestras casas, en nuestras comunidades, y creo que deberíamos entender eso, que no todos tenemos las mismas capacidades para entender, para producir, para entregar los trabajos, pero más allá, pues no todos tenemos las mismas capacidades para afrontar esta situación, entonces sí, pues lograr entender a todos de la misma manera. Santiago, escuchamos. Pues esta situación indudablemente nos ha llevado a asumir grandes retos y pues retos a los que tal vez muchos de nosotros no estábamos preparados y pues la virtualización de las clases es tal vez el mayor reto que ha tenido que asumir la comunidad educativa no solo en Colombia sino a nivel global. Entonces, pues más que darle un mensaje a los profesores, es darle un mensaje como a la comunidad educativa y pues para hacerlos caer en cuenta de que ese proceso de formación educativa pues tiene que trascender y que no consta únicamente en relegarle la responsabilidad completa a los estudiantes, a los maestros o a los padres de familia, sino precisamente entender que todos hacemos parte de ese proceso educativo y que todos debemos aportar pues nuestro grano de arena para sacar adelante las situaciones adversas que pues, nos azotan en la actualidad, como lo es esta pandemia que nos tiene a nosotros pues muy a la expectativa de lo que será en algunos meses, incluso en algunos años. Entonces finalmente la invitación es esa, a hacer todos parte activamente de ese proceso de formación y de contribuir no solo con el mejoramiento y la instrumentalización de las alternativas que nos brinda la tecnología, por ejemplo, sino también a comprender y a dejar de lado esa idea preestablecida que tenemos de que si no somos productivos, entonces no servimos para nada en esta sociedad, que también es algo que está muy relacionado con el punto que discutimos anteriormente, y es que la educación debe estar enfocada precisamente a cambiar estos conceptos que tenemos sobre la productividad, y la situación de la pandemia nos ha mostrado que sí es necesario eh, ver la forma en que somos productivos desde otra perspectiva totalmente diferente, porque tristemente pues nuestros sistemas neoliberales nos han hecho creer que si no servimos para producir bienes y servicios, entonces somos inútiles para la sociedad. Y la educación tiene que trascender mucho más de eso. Eh, Debe ser una educación más enfocada a la construcción social, más que a una instrumentalización de los seres humanos, porque nosotros no somos instrumentos, no debemos, nuestro fin o nuestra, o nuestra vocación en esta vida no debe estar
enfocada a servir para producir, sino a cambiar las condiciones sociales y las condiciones humanas para permitir abrirles las puertas a muchas más personas, que sería algo que yo relacionaría mucho con el altruismo. Esas situaciones como las que nos afrontamos el día de hoy, nos deja una enseñanza muy bonita, y es que eh, debemos dejar a un lado el egoísmo y convertirnos en seres altruistas y extenderle esa mano de ayuda a las personas que lo necesitan, a compartir el conocimiento, y no ser egoístas con lo que sabemos, sino por el contrario, contribuir a una conformación mutua de, del conocimiento para poder todos contribuir a esos procesos y poder sentarle cara, por así decirlo, a las situaciones a las cuales nos vemos hoy tristemente confinados. Eh, yo creo que ese sería mi mensaje precisamente para la comunidad educativa y sobre todo a los estudiantes a ser responsables con el conocimiento, a valorar el conocimiento, no solo por el hecho de que nos sirve mucho en la conformación de proyectos, sino también porque el conocimiento es una herramienta de cambio, ¿sí? Entonces, debemos empezar a ver el conocimiento como algo que nos permite cambiar. Bueno, efectivamente, el tiempo se nos acabó, pero importantísimo los mensajes que nos han dado Valentina y Santiago frente a todos estos temas de la democracia, de repensarla y de repensar el papel de los jóvenes y sobre todo el papel de las escuelas, sobre todo esto que nos ha llevado a volver a pensar en una revolución educativa, el papel del estudiante desde su autonomía y el papel del docente como un facilitador del conocimiento, que es lo que nos va a llevar a buenos modelos educativos, no para este tiempo de pandemia, sino para el futuro, donde podremos pasar de esa categoría del saber al saber hacer. Gracias Valentina, gracias Santiago por este espacio, en verdad importantes sus aportes, esperamos otra vez tenerlos muy pronto acá, como les decía, es un espacio de debate, de ideas, y seguramente estarán nuevamente en esas sillas y en esos micrófonos para regalarnos un poco de este conocimiento en este tiempo, donde no sentirnos solos, escuchar y cambiar de chip es muy importante. Bueno, esperamos que se cuiden, que se quieran y que se atrevan a pensar. Sapere aude. Muchas gracias, Jesús David. Hasta Bueno. luego, David. Hasta luego. Audio Jungle.